Mi Iglesia Católica, capítulo 6. Las persecuciones. Los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia reciben a menudo el nombre de época de las persecuciones o también el de la época de los mártires. Con razón, pues, las sangrientas persecuciones llevadas a cabo por el Estado romano confieren a este periodo su sello especial, como ocurre casi siempre en los grandes periodos heroicos de la historia. Acerca de los mártires de los primeros siglos se ha desarrollado una verdadera selva de leyendas que hacen muy difícil al historiador dar un cuadro fidedigno de los acontecimientos reales. No se trata aquí de escasez de fuentes, justamente de la época de las persecuciones hay gran abundancia de noticias fidedignas, relatos, cartas de testigos oculares e incluso actas judiciales que nos informan hasta de los pormenores más impresionantes. No radica ahí la dificultad, sino en la romántica transfiguración que las posteriores generaciones han hecho sufrir a esta heroica edad. El historiador que investiga las fuentes con espíritu crítico y con el propósito de relatar los hechos tal como ocurrieron en verdad, está siempre en peligro de lastimar piadosos sentimientos. Lo hace ya con solo establecer la conclusión de que los mártires no fueron millones y que por otra parte hubo una cantidad muy considerable de cristianos que dieron muestras de flaqueza. No hay que creer en modo alguno que los cristianos de entonces corrieran siempre al martirio. Esos sentimientos de júbilo y entusiasmo no eran todos. Las persecuciones entonces, como más tarde, fueron siempre un trance muy amargo y totalmente exento de romanticismo. La Iglesia no deseó jamás ser perseguida y después de cada tormenta se alegró de que hubiera pasado. Los fundamentos jurídicos. ¿Cómo fue que el Estado romano se creyera obligado a adoptar ante los cristianos una actitud tan hostil? Conocemos a la perfección la elaboradísima construcción jurídica que es el derecho romano, civil y administrativo. Sabemos que el Imperio Romano observó desde siempre la más tolerante actitud frente a toda clase de cultos y convicciones religiosas. Dentro de sus límites se podía venerar a Júpiter o a Isis, la egipcia, o a la Artemis efesia. Cualquier ciudadano podría hacerse iniciar en los misterios de Eleusis o en el culto de Mitra. Podía hacer profesión de epicúreo o de escéptico. Le era posible no creer en nada, adorar el sol, ser judío. En una palabra, a nadie le molestaba excepto a los cristianos. ¿Cómo uno se explica esto? Hay historiadores que opinan que en el derecho penal romano debía haber algún punto contra el cual chocaron los cristianos desde un principio y por el hecho de ser tales, de modo que el Estado no había tenido más remedio que perseguirlos. A este propósito piensan ante todo en la ley
de lesa majestad relacionada con el culto del emperador. El hecho de que los cristianos se negaran por principio a rendir culto al emperador los hubiera colocado sin más ni más bajo las disposiciones penales de lex majestatis, delito de lesa majestad. Era en su origen lo que hoy designamos con los términos de alta traición, rebelión o sedición contra la autoridad constituida. La ley era muy imprecisa y algunos de los primeros emperadores, especialmente Tiberio y Domiciano, la extendieron ocasionalmente a delitos de los más ridículos, así como vender un jardín en el que hubiera una estatua del emperador y otros supuestos agravios a la majestad imperial. Se comprende muy bien que una ley tan elástica podía aplicarse contra cualquiera, incluso contra los cristianos. El problema consiste solo en si tal cosa ocurrió realmente. Ahora bien, en todos los procesos de cristianos que conocemos, y conocemos bastantes, jamás se habla de delitos de lesa majestad. Sabemos además que la ley de majestad era usada por los emperadores contra enemigos personales, contra senadores y otros personajes encontrados muy encumbrados a quienes les interesaba eliminar. Las gentes sin importancia no fueron nunca afectadas ni por las más arbitrarias ampliaciones de esta ley. Pues bien, la inmensa mayoría de cristianos eran gente de humilde condición. Un mérito especial que se atribuye a Trajano es que a diferencia de su predecesor Domiciano, jamás quiso que se aplicara la ley de majestad. Resulta que fue precisamente Trajano quien dio al proceso contra los cristianos su definitiva forma jurídica. En cuanto al culto al emperador, claro está que una negativa prestarlo podía ser considerada como un delito de lesa majestad, solo que no debemos imaginarnos este culto como si consistiera a una religión o un acto cultural que se repitiera regularmente y en el que todos estuvieran obligados a participar. Lo mismo que para otras divinidades, también para el numen del emperador reinante o de otros anteriores, como por ejemplo Augusto, había colegios sacerdotales que en determinadas ocasiones debían realizar ciertos actos de culto. Perturbar estos actos culturales hubiera sido desde luego un sacrilegio, pero el culto al emperador no requería, como tampoco los demás cultos de la religión oficial romana, la presencia de ninguna comunidad que tomara parte en los ritos. Quien no estuviera obligado en virtud de su cargo a realizar un acto de culto podría durante toda su vida abstenerse de tomar parte en ninguno sin conculcar con ellos la ley alguna. El individuo particular se encontraba frente al culto oficial romano en una situación parecida a la del culto moderno ciudadano con respecto a muchas ceremonias civiles, por ejemplo,
los honores rendidos al soldado desconocido o el saludo a la bandera. Quien no quiera comprometerse en tales cosas no tiene más que quedarse en casa o torcer por otra calle. Por lo demás, jamás los cristianos se negaron a participar en semejantes ceremonias con su presencia pasiva. Uno de los más rigurosos moralistas de la antigüedad, Tertuliano, en su libro sobre la idolatría trata a fondo de tales casos y opina que un esclavo puede acompañar sin escrúpulos a su señor cuando éste asiste a una ceremonia pagana. Incluso en el ámbito familiar, el huésped cristiano podía presenciar tranquilamente como el padre de familia realizaba uno de los cultos del paganismo. La cosa solo se ponía difícil cuando uno se veía obligado en virtud de su cargo a realizar en persona tales actos y esta dificultad afectaba sobre todo a los funcionarios superiores. Tertuliano duda mucho que un cristiano situado en posición encumbrada sea capaz de cortejar sin percance todos los escollos de la idolatría. Mas en el periodo de las persecuciones era muy raro que un cristiano ocupara un puesto de gobierno. En todo caso, apenas se encuentra ninguno entre los numerosos mártires que conocemos. Otros creen que los cristianos se habían hecho reos de sacrilegio o al menos del delito de realizar ritos prohibidos al celebrar su culto divino. El concepto de sacrilegio era muy preciso y significaba la profanación de una cosa sagrada. En tal condición vienen a cuento sobre todo los templos, altares, imágenes de dioses y sepulturas. Sabemos que en la época en cuestión los cristianos se abstenían prudentemente de estar en semejantes profanaciones. Solo leyendas muy posteriores han atribuido tales hechos a los mártires cristianos. En cuanto a los cultos prohibidos, es cierto que algo, según la antiquísima ley de las 12 tablas, estaban proscritos todos los cultos no romanos o al menos la celebración que se hacía depender del beneplácito de las autoridades. Pero esta disposición hasta, hasta un tiempo estaba olvidada. En la época imperial, ninguna ley ni ninguna autoridad se preocupaba de los innumerables cultos extranjeros e indígenas que se practicaban en Roma y en todas las partes del imperio, supuesto siempre que no perturbaran la paz pública. Aparte de esto, la celebración de los misterios cristianos ni siquiera aparecía como un culto a los ojos de los paganos. Los cristianos no tenían ni templos ni altares en el sentido tradicional, ni imágenes sagradas, ni sacrificaban víctimas, ni ofrecían incienso. Precisamente la opinión pública los reprochaba por ser ateos, hombres sin culto. Podemos, pues, preguntarnos, ¿de veras había en el derecho penal romano una disposición que los cristianos conculcaban o con su simple existencia o con su forma de vida
hasta el punto que las persecuciones debían desencadenarse, por así decir, de oficio y de modo automático. ¿Cómo se explica que durante siglos se fueran dictando nuevas leyes contra los cristianos y leyes además totalmente distintas entre sí por su estructura jurídica? Lo que ocurre es que los historiadores tienen una opinión exageradamente elevada del Imperio Romano como Estado de Derecho, y esto explica sus vanos y reiterativos empeños por encontrar una base jurídica a las persecuciones. Lo que sí estaba altamente perfeccionado era el derecho civil, por cuya escuela han pasado todos los pueblos civilizados. En cambio, el derecho penal era muy deficiente y más imperfectas eran aún las leyes de enjuiciamiento criminal. Por consiguiente, no hay razón para extrañarse demasiado de que este Estado de Derecho tan bien ordenado en apariencia ocurrieran en materia penal arbitrariedades e incluso actos de inhumana crueldad. Motivos políticos. Otros autores, renunciando a buscar en la esfera jurídica una explicación de las persecuciones, intentan encontrarla en la política, pero según ellos, el Imperio Romano había sentido su existencia amenazada por el cristianismo y no podía menos que sentirse así. Se defendió todo el tiempo que pudo, pero al final la iglesia se había hecho ya demasiado poderosa y esto significó la ruina del imperio. Casi todo es falso en esta construcción, aunque suponiendo que las persecuciones pudieran concebirse como una lucha entre la Iglesia y el Estado imperial, el decursor del conflicto enseña tanto en su conjunto como en sus pormenores, que el ataque no partió de la Iglesia, sino del gobierno. Ahora bien, nos consta que las persecuciones, especialmente en el siglo XI, con frecuencia no partían en absoluto del gobierno, sino de la población. Los magistrados algunas veces se dejaban arrastrar por la opinión casi a disgusto. Es verosímil pensar que la población provincial, las gentes de León, Esmirna, Cartago y Alejandría se preocuparan tan apasionadamente por el futuro del Imperio Romano que en aras de su seguridad exigieran la muerte de sus propios conciudadanos y compatriotas. No hay que excluir la posibilidad de que los emperadores de la última persecución, Diocleciano y Galerio, se movieran también por motivos políticos, aunque tampoco en ellos que pueda esto demostrarse. Entonces, hacia el año 300 los cristianos eran ya lo bastante numerosos para poder desempeñar un papel político, algo así como lo hay hoy un partido eh, especial. Verdad es que no existe el menor indicio de que los cristianos sintieran jamás semejantes veleidades. Nunca tomaron parte en las querellas
para la sucesión al trono y ni en los peores momentos recurrieron a nada que pudiera parecerse a la reacción directa, pero sería concebible que Diocleciano hubiera obligado, abrigando temores en este sentido, y por ese motivo pretendiera acabar con los cristianos antes de que hicieran antes de que se hicieran demasiado poderosos. Sin embargo, esto solo explicaría por qué las persecuciones continuaron hasta después del año 300, más no porque por lo que empezaron. En tiempo de Nerón y de Trajano, cuando los cristianos contaban solo unos pocos millares, nadie podía prever que la iglesia pudiera un día llegar a ser lo que fue. Hubiera sido preciso que Nerón y Trajano fueran no ya unos clarividentes estadistas, sino unos verdaderos profetas. Odio a la religión. Como único motivo que explica tanto el principio como el desarrollo de las persecuciones, queda solo el odio. No hay razón alguna para resistirse tanto a admitir este motivo. El amor y el odio desempeñan en la historia de la humanidad un papel muy importante, importante a veces que los motivos racionales no cuentan. Los que en todos los tiempos han perseguido a los cristianos han aducido para justificar su conducta todos los pretextos posibles y más o menos verosímiles, pero en el fondo lo que realmente movía era el odio a la religión y a la iglesia. El historiador no ha de cerrar los ojos a estas oscuras facetas del alma humana, empeñándose en buscar siempre una explicación racional. Con esto no queremos decir que todos los emperadores romanos y mucho menos los funcionarios en particular que se ocuparon de instruir procesos contra los cristianos fueron inducidos a ello por un odio personal. Había entre ellos algunos y tal vez muchos que se consideraban solo como órganos ejecutivos y que estaban convencidos de cumplir con su deber. Origen del odio contra los cristianos. Tertuliano, que a tantas ideas certeras supo dar una formulación sugerente, dice: en cuanto la verdad entró en el mundo, con su sola presencia levantó el odio y la hostilidad. Pero nos conviene también escudriñar las causas más profundas de este odio y preguntar cómo es que adoptó normas siempre nuevas sin remitir jamás. Puede pensarse en primer lugar en los judíos, aunque no sea cierto que al principio los romanos tomaran a los cristianos por una secta judía y descargaran sobre ellos el odio que sentían contra aquel pueblo. Es perfectamente verosímil que acudieran a los judíos en busca de informaciones y éstas difícilmente podrían dejar de ser hostiles. Más tarde, los judíos aparecen en algún caso como hostigadores del odio a los cristianos, como en la persecución desencadenada en Esmirna en el año 156. De seguro que Tertuliano tiene en la mente sucesos más concretos cuando dice:
que las sinagogas son semilleros de persecuciones. Como atizadores del odio entran después en consideración todos los que tenían motivos de sentirse amenazados en su existencia económica por el cristianismo, no tanto quizá los miembros de los colegios sacerdotales que disfrutaban tranquilamente de sus rentas, como los muchos negociantes que vivían del culto pagano y de lo que éste implicaba, y además los adivinos, astrólogos, maestros de escuela y filósofos. Sin embargo, lo que más debió influir sobre la opinión pública fue la actitud del gobierno. Por lo común, el hombre corriente no está en situación de mantener por mucho tiempo una opinión distinta de la de sus autoridades. Muchos pensarían, no sé lo que serán los cristianos, pero sus razones tendrá el gobierno para proceder una y otra vez con tanto rigor contra ellos. Razones en los cristianos mismos. Nadie cree que los cristianos hubieran cometido efectivamente todas las atrocidades que se les atribuye al decir de las gentes, pero hacían otras cosas que sí podían molestar al público. Rodeaban sus ritos de un cierto misterio, lo cual no dejaba de despertar una curiosidad hostil. Tertuliano escribe que la plebe intentaba sobre todo sorprender a los cristianos durante la celebración de la misa. El caso del mártir Tarcisio, que fue muerto por querer entregar la Eucaristía, está atestiguado de un modo fidedigno. Irritaba también la silenciosa expansión de la nueva doctrina. Salían cristianos por todas partes sin que nadie pudiera decir de dónde venían. No cabe duda de que la vida austera y retraída de los cristianos era sentida por muchos como un callado reproche. Justino relata un caso característico, una romana distinguida que hasta entonces había llevado una vida tan disoluta como su marido, se hizo cristiana. Exigió entonces a su marido que observara la fidelidad conyugal, amenazándolo sino con la separación. El marido, viendo que no podía nada contra su mujer, denunció como cristiano al catequista que la había instruido en el cristianismo. Así fue ejecutado el mártir Ptolomeo. Primer periodo de las persecuciones, procesos individuales, principio de la legislación cristiana. Los escritores cristianos de la antigüedad mencionan siempre al emperador Nerón como el iniciador de las persecuciones, a pesar de haber habido ya mártires antes de Nerón, por lo menos el diácono San Esteban y el apóstol Santiago. Por otra parte, no hay menor noticia de que Nerón hubiera promulgado una ley en toda forma. Por consiguiente, debió de tratarse de una instrucción a los tribunales en el sentido de que cristianos debían ser considerados como delincuentes notorios. Esta instrucción era suficiente para los martirios que tuvieron efecto en el reinado del propio Nerón. Según Tácito, los mártires fueron una multitud incalculable, pero nosotros solo conocemos los nombres de los apóstoles Pedro y Pablo.
Si hubo ejecuciones también fuera de Roma, no podemos decirlo. De Domiciano solo sabemos que hizo condenar a su primo Flavio Clemente a causa de su religión y expulsó a su esposa Domitila a la isla de Ponza. Es verosímil que bajo el reinado hubiera aún otros mártires. Como base jurídica bastaba la práctica judicial establecida desde Nerón, que no se trataba más que de una práctica judicial, nos lo indica la consulta que Plinio, gobernador de Bitinia, dirigió al emperador Trajano en el año 110. Como es natural, Plinio estaba familiarizado con el derecho penal y el procesal. Sin embargo, escribe al emperador que nunca ha tenido ocasión de asistir al proceso de un cristiano y por tanto ignora cómo hay que conducirlo. El emperador le contestó en un rescripto que se ha hecho famoso y que en lo sucesivo constituyó la base legal para todos los demás procesos. El rescripto de Trajano. Las disposiciones capitales del rescripto de Trajano son estas. No hay que ir a buscar a los cristianos, sino que solo debe castigárselos cuando se ha formulado una denuncia, siempre que ésta no sea anónima. 2. Si un acusado se declara dispuesto a dejar de ser cristiano y lo acredita, prestando honores a los dioses en gracia a su cambio de opinión, no debe imputársele su respectivo y sospechoso pasado. El primer punto está de acuerdo con el procedimiento penal romano. En aquel derecho no existía en absoluto la función del acusador público o fiscal. Por notorio que fuera un acto punible, el juez no venía obligado a enjuiciarlo ante un tribunal si un tercero no elevaba una acusación. En consecuencia, la carga de la prueba incumbía al denunciante. Por consiguiente, lo que Trajano declara es que los cristianos deben someterse al procedimiento penal corriente, sin que se deba proceder contra ellos por vía administrativa y con medidas policíacas. Con ello partía de la base de que el ser cristiano constituía un supuesto de hecho penal. En esto no hacía sino seguir la práctica judicial introducida en tiempos de Nerón. Más importante posee el segundo punto. Un cristiano que adjure de su fe debe ser absuelto. Es probable que con ello Trajano se propusiera dar una especial prueba de benignidad. Su disposición presupone un cierto conocimiento de la actitud cristiana. Un adorador de Júpiter que ofreciera un sacrificio a la Isis egipcia o se hiciera iniciar en los misterios eleusinos, no por ello dejaba de ser adorador de Júpiter. Trajano sabe que con los cristianos las cosas ocurren de modo distinto. Quien ejecuta una ceremonia religiosa no cristiana adjura por este solo hecho del cristianismo. Esta cláusula de Trajano fue lo que dio lugar al clásico conflicto de los mártires. En lo sucesivo sobre ella se concentró
todo el rigor del procedimiento. El proceso jurídico era de lo más sencillo y por tanto extraordinariamente breve. Si el acusado confesaba ser cristiano, el proceso había llegado a su término. Lo que luego seguía eran los esfuerzos del juez para hacer posible una absolución. Por consiguiente, intentaba convencer o forzar al acusado a que se cumpliera la ceremonia requerida. Ello daba ocasión a veces a aquellas grotescas arbitrariedades y crueldades que por lo demás eran extrañas al procedimiento penal romano y que muchos críticos modernos eliminarían muy a gusto si no fuera por lo bien documentadas que están. De ahí que Teodoro Monson creyera que en conjunto no se trataba propiamente de un proceso penal, sino de un procedimiento de coerción administrativa. Esto no es cierto, era realmente un proceso penal, solo que se podía despachar en 5 minutos para luego empezar el procedimiento coercitivo que podía durar meses. Venía a ser una especie de pugilato entre el juez y el cristiano. Se trataba de ver quién resistiría más. Los relatos auténticos nos autorizan a afirmar que si el cristiano demostraba más aguante, el juez sentía como una derrota. En general, los jueces romanos no eran tiranos sanguinarios. Muchos gobernadores de provincias ponían su orgullo en no tener que dictar ninguna sentencia de muerte en todo el tiempo de su cargo. En su escrito, Tertuliano relata una serie de tiempos característicos. Un procónsul de la provincia de Asia increpaba así a los cristianos: canallas, si estáis decididos a morir, arrojaos por un precipicio o ahorcaos vosotros mismos. Cincio Severo, en la provincia del África, Tirstrus, sugería a los acusados respuestas capciosas que le darían un pretexto para absolverlos. Vespronio Cándido hizo comparecer a un cristiano ante un tribunal local acusándolo naturalmente e acusándolo intencionalmente de sedicioso. El tribunal debía naturalmente absolverle, puesto que no era culpable de sedición alguna. Ante otro juez, Asper, un cristiano se declaró dispuesto a sacrificarse. Asper le dejó marchar sin esperar el sacrificio y declaró a sus superiores que lamentaba que se hubiera presentado ante su tribunal un asunto semejante. Por lo visto no tenía el menor interés en salir victorioso del asunto. En un escrito de Civitate de San Agustín distingue 10 persecuciones de cristianos a modo de las 10 plagas de Egipto. Este esquema, al que aún hoy siguen fieles muchos historiadores, no corresponde a la realidad, al menos para la primera época.
Durante todo el siglo segundo no puede hablarse de periodos de persecución bien delimitados que estuvieran interrumpidos por épocas de paz. Los cristianos se encontraban siempre en tal situación que en cualquier momento podían ser citados ante un tribunal si a quien se le ocurría denunciarlos. Mientras nadie los denunciara, podían vivir tranquilos aparte de los tumultos populares que ocasionaban batallas y estallaban contra los cristianos. Pero tales persecuciones tumultuosas eran ilegales y algunos emperadores dictaron incluso edictos para impedirlas, como hizo Adriano más tarde, Antonino Pío. No parece, sin embargo, que tales edictos surtieran gran efecto. Por lo demás, la vida de los cristianos discurría en la publicidad que permitían tales circunstancias. Nada es más falso que la extendida opinión de que el cristianismo vivía escondido en las catacumbas, de que los cristianos llevaran una especie de existencia subterránea como bestias acosadas o delincuentes fugitivos. Las catacumbas no eran una guarida ni un lugar de vivienda o de reunión, sino solo eran cementerios. Los fieles vivían en sus familias, se ocupaban de sus profesiones y vivían sus profesiones civiles, se reunían también para el servicio divino en sus modestas basílicas de la ciudad. El filósofo cristiano Justino tenía abierta en Roma una escuela pública. Publicaba sus escritos lo mismo que los otros apologetas y presentó sus dos apologías a los emperadores. En la segunda apología llega a escribir: estoy esperando a que alguien me denuncie. No lo no lo espero en vano. Después de haber vivido muchos años como cristiano y de ser conocido por todos la condición suya de cristiano, un día se le instruyó, cuyas actas poseemos todavía. Algunos martirios del siglo segundo. Entre los mártires aislados o los grupos de mártires del siglo segundo, hay que citar ante todo a San Ignacio, discípulo de los apóstoles y obispo de Antioquía. No se conoce el año de su ejecución, se sabe solo que ocurrió bajo Trajano, o sea, antes del año 117 y precisamente en Roma. Mientras era transportado a la capital, escribió Ignacio sus famosas cartas, entre las cuales hay una dirigida a los cristianos romanos, a los que pide que no den ningún paso para impedir que se cumpla su condena. Cae también a principios del siglo segundo el mártir Simeón, el anciano Simeón, segundo obispo de Jerusalén, y el del Papa Telésforo, que está testificado por Ireneo. La ejecución del obispo Policarpo de Esmirna y 6 compañeros debió de ocurrir en el año 156. Sobre el suceso poseemos una carta circular de la comunidad de Esmirna,
El suplicio de Ptolomeo, Lucio y un tercer cristiano en Roma en el año 160 es relatado por Justino en su segunda apología. Bajo Marco Aurelio se incrementaron los procesos contra los cristianos, aparte de Justino, cuya muerte debió de ocurrir en el año 163. Hay que nombrar un grupo de más de 40 cristianos en Lyon, encabezados por el nonagenario obispo Fotino, sobre cuyo proceso poseemos un relato de los supervivientes lleno de impresionantes pormenores. Carpo, Papilas y Agatónico en Pérgamo, de los que conservamos el protocolo judicial. Los 12 mártires de Silos en África, también con protocolo. Estos protocolos se caracterizan por su objetividad y lapidaria concisión, distinguiéndose ventajosamente de las ampulosas declaraciones de las posteriores leyendas martirológicas. Poseemos también actas fidedignas sobre el martirio del noble Apolonio en Roma, que pertenece al reinado de Cómodo, alrededor del año 185. De lo que dicen los escritos contemporáneos, se desprende que los mártires del siglo II que conocemos nominalmente no fueron los únicos, ni mucho menos. De todos modos, dada la escasa importancia numérica de las comunidades cristianas de entonces, no cabe pensar en su número que fuera muy crecido. Segundo periodo, procesos en masa. En el siglo III cambia el cuadro general de las persecuciones. Hasta entonces no se había tratado de grandes represiones organizadas por el gobierno imperial, sino que los jueces individuales dictaban sentencias también individuales a instancia de un acusador y bajo la presión de la opinión pública, que en algunos lugares, como en León y Esmirna, se mostraba particularmente hostil a la nueva doctrina. En el siglo III, en cambio, son los emperadores los que desencadenan persecuciones en gran estilo, mientras que se aplacan los sentimientos hostiles del pueblo. Apenas se producen ya acusaciones privadas. Por consiguiente, en el siglo III puede distinguirse claramente entre los distintos periodos de persecución, que es ahora mucho más encarnizada, y las épocas intermedias de relativa tranquilidad. Séptimo Severo. En el año 202, Séptimo Severo prohibió por medio de un edicto las conversiones al judaísmo y también al cristianismo. Séptimo Severo era un gobernante muy capaz y pretendía obrar con justicia. Sus consejeros eran tan famosos jurisconsultos como Papiniano, Paulo y Ulpiano. Este último recibió la legislación hasta entonces dictada sobre la cuestión cristiana en un escrito sobre los deberes del procónsul, que por desgracia hemos perdido. Las leyes dictadas sobre este asunto eran naturalmente más que las pocas que conocemos. Así, por ejemplo, en las actas de San Apolonio se habla de las
Consulto sobre los cristianos, del que no nos queda ninguna otra noticia. Todas estas disposiciones tendían un punto flaco, que era definir como hecho delictivo la simple circunstancia de ser cristiano. Esto no podía pasar por alto a un jurista tan agudo como Ulpiano. El edicto de 202 seguía siendo tan inicuo como los anteriores, pero al menos proponía las cosas en claro. La recepción del bautismo era definida como un acto delictivo. Empezó entonces una persecución de los catecúmenos y neófitos, acudiéndose a investigaciones policíacas sobre la manera como éstas se llevaban a cabo. Solo tenemos noticias de Alejandría y Cartago, de forma que ni siquiera estamos seguros de si el edicto se extendía a todo el imperio. Entre los muchos que en Alejandría sufrieron el martirio, figuraba el padre del gran Orígenes. Su hijo, que contaba entonces con 16 años, le envió una carta a la prisión exhortándole a perseverar en su fe sin dejar que la consideración por sus hijos le tentara a apostatar. De Cartago poseemos la colección de actas sobre el martirio de la noble Vivia Perpetua, de 22 años, con varios compañeros. Estas actas figuran entre las piezas más impresionantes de toda la literatura cristiana. Su parte principal consiste en un breve diario que Perpetua escribió en la cárcel después de su bautismo. En él se nos relatan algunas visiones que han inducido a algunos a sospechar que este grupo de mártires pertenecía a la secta estática de los montanistas, como si todos los santos que han tenido visiones hubieran sido montanistas. Perpetua, con su ánimo infantil y su profunda seriedad, encaja muy mal en el carácter de esta secta de exaltados que por lo demás no habían sido aún excluidos de la comunidad de la Iglesia. Es digno de notar que a pesar de la ley de Septimio Severo, siguió en vigor la cláusula del rescripto de Trajano. A los neófitos se les continuaba reconociendo la posibilidad de comprar su libertad sacrificando a sus dioses. La persecución de los catecúmenos fue suspendida pronto sin que podamos saber la causa. Siguióle en tiempo de relativa paz, aunque no faltaron en él algunos martirios aislados. Así es seguro el del Papa Calixto en el año 222, a pesar de que no estaba entonces en curso ninguna persecución. Es posible que tales casos se expliquen como asesinatos tumultuarios. Una persecución en forma no volvió a haberla hasta el año 235 por obra del emperador Maximino el Tracio.
Es muy poco lo que de ella sabemos, aunque parece haber apuntado especialmente contra los clérigos. De sus víctimas solo conocemos al Papa Ponciano y al presbítero romano Hipólito. Este en el año 217 había entrado en conflicto con el Papa Calixto y se le había enfrentado como antipapa. El gobierno condenó a los dos, al legítimo sucesor de Calixto y al antipapa Hipólito, a trabajos forzados en las minas de Cerdeña. Como los dos eran de edad avanzada y no tenían esperanza de regresar con vida, Ponciano después depuso su dignidad y ordenó que en Roma se eligiera un nuevo papa. Es evidente que con ello se propone además facilitar a Hipólito la reconciliación con la Iglesia y en efecto reconociendo a sus partidarios cismáticos que reconocieran al nuevo pontífice, aunque el epigrama del Papa Dámaso que nos relata este hecho no fue compuesto hasta más de 100 años después. La circunstancia de que desde el principio Hipólito fuera venerado como mártir en la Iglesia romana demuestra que murió en la comunión católica. Los mártires heréticos o cismáticos, de los que había no pocos, estaban por principio excluidos del culto litúrgico. La abdicación del Papa Ponciano es el primer caso de esta índole que se registra en la historia. Decio. En el año 250 emprendió el emperador Decio una persecución en gran estilo. Por lo demás, este emperador nos es casi que desconocido. Ni siquiera conocemos con exactitud el tiempo de su reinado y solo podemos fijarlo aproximadamente por los datos de las monedas. Decio fue uno de tantos emperadores soldados que así se los llama, que durante todo el siglo III lucharon continuamente por escalar el trono, y su autoridad sobre el imperio entero solo duró algunos meses. De otros poseemos, cuando menos, las deficientes biografías de la llamada historia augusta, pero de Decio ni eso. Tanto más asombroso resulta que algunos historiadores modernos se hagan lenguas de sus altas dotes, ensalzando la amplitud de su visión política, su virtud de antiguo cuño romano, por su plan de renovar y afianzar el imperio entero por medio de la unidad religiosa. Nada sabemos de todas estas maravillas, pero sí conocemos en detalle la técnica que empleó para perseguir a los cristianos. Decretó que en un día determinado todos los habitantes del imperio debían realizar un rito idolátrico, nombrándose al efecto comisiones en todos los lugares, hasta en las más insignificantes aldeas. El que llevaba a cabo el rito recibía un certificado de la comisión, quien transcurrido un determinado plazo no estuviera en situación de presentar semejante certificado, era perseguido judicialmente.
Es verosímil que en el edicto no se hiciera mención alguna de los cristianos, pero estaba claro que estos constituían el único objetivo de la orden, pues ¿quién podía crear dificultades sino ellos? Dada la naturaleza de las religiones antiguas, nada se oponía a que el adepto de un determinado culto ejecutara un rito propio de un culto distinto. Aparte de los cristianos, solo los judíos se hubieran resistido a hacer tal cosa, pero los judíos gozaban de sus privilegios especiales y no parece que fueran afectados por el edicto. La ejecución del edicto requería un tremendo trabajo de organización. Conservamos vivaces relatos de contemporáneos acerca de cómo ocurrieron las cosas en las grandes ciudades simultáneamente, en las localidades como también en Roma y Cartago funcionaban diversas comisiones. Los habitantes tenían que guardar de pie durante largas horas y al llegar la noche muchos eran despedidos para que volvieran a presentarse al día siguiente. La cosa se prolongó durante semanas enteras hasta que todos tuvieron su certificado y quedaron a salvo de investigaciones policíacas. Un feliz azar nos ha conservado un cierto número de ejemplares de estos documentos. En las colecciones de papiros egipcios han salido a la luz hasta ahora más de 40 cédulas de esta clase, todas redactadas según el mismo esquema: nacionalidad, filiación personal y diversas firmas, en suma, verdaderas tarjetas de identidad. Muchos de los cristianos sucumbieron al primer embate y sacrificaron a los dioses con malicioso regocijo de los paganos, sí, los que estaban presentes. Así se deduce claramente que las indignadas cartas de los obispos, aunque cabe sospechar que Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría acaso cargaron demasiado las tintas. Otros cristianos, según se desprende de los mismos relatos, quedaron de momento a la expectativa y no tardaron en observar que entre los honrados miembros de la comisión había más de uno con el que se podía entrar privadamente en tratos. Su buena disposición llegaba hasta el extremo de extender papeletas, no, no individuales, sino colectivas y referidas a una familia entera, sin que los componentes tuvieran que presentarse uno por uno. Los había incluso que extendían cédulas sin necesidad de sacrificar a cambio de una pequeña contribución, y eso ya se comprende. Es más, era posible pro, eh, proporcionarse los documentos fuera de las horas de servicio por mediación de agentes bien intencionados. En suma, que fueron incontables los cristianos que, sin haber sacrificado a los ídolos,
tenían en sus manos el certificado. Los obispos se enfurecieron e impusieron a estos tramposos la penitencia eclesiástica más severa. El resultado final fue que de todas las provincias llegaron a la Cancillería Imperial boletines de victoria dando cuenta de la total extinción del cristianismo, mientras que los cristianos, tan numerosos como antes, solo que muchos con la conciencia muy cargada, tenían que enfrentarse con sus indignados obispos. Si se quiere entender el episodio como una lucha de toda forma entre el gobierno imperial y la Iglesia, hay que reconocer que no fue el gobierno el vencedor, más para la Iglesia fue esta una victoria de la que no podía enorgullecerse. ¿Cómo se explica que que no se portaran mejor los cristianos en esta ocasión? La razón debe buscarse en el efecto de sorpresa. Los obispos habían aguardado una persecución y habían dado las pertinentes instrucciones a los fieles, pero no estaban preparados para salir al paso de esta nueva técnica. Así es como se produjo el pánico. Sin embargo, la causa de que la persecución terminara con un fracaso del gobierno consistía menos en la insuficiencia del aparato administrativo que en el error de los gobernantes al creer que se podía destruir a la Iglesia por el procedimiento de hacer pecar a los fieles individualmente. Parece por lo demás que la mayoría de cristianos salieron del paso sin prestar sacrificio y sin obtener certificados. Hubo también mártires y no pocos. Una de las primeras víctimas de la persecución fue en Roma el Papa San Fabián, que sufrió el martirio el 20 de enero del año 250. Más tarde, leemos de un grupo de clérigos romanos que pasaron más de un año en la cárcel y fueron atormentados varias veces. El presbítero Mucio murió en la prisión. También en Cartago, a pesar del florecimiento que allí conoció el tráfico con los certificados de sacrificio, hubo mártires y denonadados confesores. Del presbítero Pionio martirizado en Esmirna poseemos las actas procesales. También sufrieron el martirio los obispos de Antioquía y Jerusalén. El anciano Orígenes fue sometido a tan duros tormentos que murió poco después. Una vez terminada la persecución propiamente dicha, la situación de los cristianos quedó muy insegura. El emperador Galo, sucesor de Decio, después de caer luchando contra los bárbaros, desterró al Papa Cornelio y al morir poco tiempo después hizo lo mismo con su sucesor Lucio. En una carta escrita por este tiempo, observa Cipriano que mientras estaba dictando, podía oír los rugidos de la multitud congregada en el circo que reclamaba su muerte. Cipriano insistía en que los pecadores de la persecución de Decio, que llevaban ya 2 años haciendo penitencia, fueran readmitidos en la recepción de los sacramentos, pues como él dice, necesitaban fortalecerse con la Eucaristía en previsión de nuevas persecuciones.
pero la nueva gran prueba no vino sino hasta el año 257. Valeriano. Del emperador Valeriano se dice que personalmente estaba bien dispuesto hacia los cristianos. Procedió contra ellos. Sin embargo, poco antes de hallar la muerte en la guerra contra los persas, sin que podamos decir qué es lo que le movió a ello. Es probable que la persecución fuera obra de los que le rodeaban. En este caso se adoptó un procedimiento mucho más hábil. Por lo visto, el gobierno había sacado partido de la experiencia hecha en el reinado de Decio. Un primer edicto ordenaba la clausura y confiscación de los lugares de reunión y de los cementerios cristianos. Al propio tiempo se disponía el destierro de todos los obispos que pudieran ser habidos. La intención era evidentemente deshacer la organización eclesiástica para preparar así el terreno a la acción ulterior. El edicto de persecución propiamente dicho no fue promulgado hasta el año siguiente. Era de nuevo una ley penal con precisa delimitación de los distintos delitos y la pena correspondiente a cada uno. La persecución fue mucho mejor conducida que la de Decio, pero los cristianos estaban mejor preparados que 7 años antes. El tono de las últimas cartas de Cipriano es de una extrema gravedad. En agosto del año 258 escribe que sus agentes romanos le habían mandado el texto del edicto junto con la noticia de que Sixto de Roma había sido ejecutado el 6 de agosto con 4 diáconos. El 14 de septiembre su propia cabeza cayó bajo el filo de la espada. El gran obispo de Cartago murió tal como había vivido. En sus declaraciones ante el tribunal, cuyo protocolo conservamos, demostró una vez más su ánimo sereno y superior. Llegado al cadalso, hizo pagar al verdugo 25 piezas de oro como salario. San Cipriano es una de las más grandes figuras de la antigüedad cristiana. Sus cartas son una inagotable mina para el conocimiento de la vida cristiana en los tiempos de prueba. Era un pastor de almas nato y además una personalidad delicada y seductora. Erró gravemente en algunas cuestiones, pero incluso en el momento culminante de su polémica con el Papa Esteban, fue solo el amor a la Iglesia y a las almas lo que le dictó sus encontradas palabras contra la sede romana y no el resentimiento personal. El Papa cuyo martirio anuncia Cipriano en su penúltima carta es Sixto, Sixto II, que solo había gobernado durante un año. Junto con él murieron 4 diáconos y más tarde fueron condenados aún otros clérigos, entre los cuales eh, es verosímil que figuraran los 3 diáconos restantes.
pero no estamos seguros de si uno de ellos fue el más famoso mártir San Lorenzo. Lorenzo es una figura histórica y su martirio está comprobado, pero ¿acaso perteneciera a la persecución siguiente? A la persecución de Valeriano fueron debidos los martirios del obispo Fructuoso de Tarragona con 2 diáconos, del que poseemos un breve protocolo de los obispos Agapio y Segundo, el diácono Mariano y el lector Jacobo en Lambesa, en África, en Cartago los de un numeroso grupo de clérigos, a la cabeza de los cuales estaban Montano y Lucio. Fue una persecución sistemática del clero, y esta vez no oímos hablar de defecciones, mientras que con la de Decio hubo no pocas, incluso entre el clero. El anciano emperador Valerio cayó prisionero en la guerra contra los persas y desapareció de la escena. Su hijo y hasta entonces corregente Galieno se había pronunciado en contra de la persecución, aunque su nombre figuraba también al pie del edicto junto al de su padre. Una vez convertido en soberano único, puso fin a la represión y ordenó la devolución de los bienes confiscados. Conservamos el texto de este decreto de restitución. Las propiedades de la iglesia. Se ha discutido muchas veces la cuestión de cómo era posible que la iglesia o las comunidades cristianas locales poseyeran bienes inmuebles mientras estaban en vigor todas las leyes persecutorias, o al menos estando descartado el reconocimiento de la iglesia como persona jurídica. Pero es este un hecho del que no puede dudarse. En el siglo III, la iglesia poseía no solo cementerios y lugares de culto, sino que en algunos lugares incluso tenían fincas productivas. Los edificios del culto eran muy modestos, pero en este siglo consisten ya en construcciones independientes y no en adaptaciones de viviendas privadas. La basílica, excavada en Dura-Europos, Mesopotamia, pertenece a los primeros años del siglo III. En Edesa, la basílica cristiana fue en el año 202 gravemente dañada por una inundación. Bajo el emperador Alejandro Severo, la comunidad eclesiástica romana sostuvo un pleito con el gremio de taberneros acerca de la propiedad de una finca en la ciudad. El emperador decidió en favor de los cristianos. En los primeros tiempos, lo más probable es que las propiedades estuvieran nominalmente en manos de cristianos particulares. Para el siglo III, se ha sospechado que las comunidades eclesiásticas se disfrazaban ante el Estado de asociaciones, con ejemplo, asociaciones funerarias. Es evidente que semejante desfiguración solo hubiera sido posible en connivencia con las autoridades. No hay que pensar que éstas se dejaran engañar hasta el punto de tomar a un obispo por el presidente de una sociedad. La solución debe buscarse más bien en el hecho de que en la antigüedad
el Estado distaba mucho de inmiscuirse en todas las relaciones jurídicas posibles entre los hombres. Hoy, hasta el individuo aislado para tener una existencia en derecho necesita estar en posesión de un documento estampillado por el Estado. En la antigüedad se podía no solo existir, sino poseer, comprar y vender, donar y heredar, sin ningún título jurídico emitido por la autoridad. Así era también posible la propiedad colectiva y Galieno hizo restituir a las iglesias estas propiedades colectivas sin que ello significara conferirles un derecho corporativo propio y conocido oficialmente. Diocleciano. Después de la persecución de Valeriano, los cristianos gozaron durante más de 40 años de una paz casi completa. Se levantaron nuevas y más amplias iglesias y hubo tantas conversiones que el número de cristianos en el imperio se multiplicó. Pasó a ser quizá el doble que antes. Es un fenómeno observable a lo largo de la historia, que los tiempos favorables a la propagación del cristianismo son solo los tiempos de paz, no los de persecución. La famosa frase de Tertuliano, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, encierra un profundo sentido, pero no debe entenderse en el de que las persecuciones fueran favorables al desarrollo de la Iglesia y sobre todo las de larga duración. El emperador Diocleciano, cuyas reformas políticas dieron al imperio una nueva faz, aumentando sobre todo en proporciones inusitadas el cuadro de funcionarios durante casi 20 años, no solo dejó en paz a los cristianos, sino que los toleraba incluso en los más altos cargos de su séquito inmediato. Solo hacia fines de su reinado se dejó arrastrar, aún no sin oponer resistencia, por su colega Galerio, a emprender una gran persecución. Diocleciano tenía demasiada experiencia en el gobierno para no comprender que en sus tiempos una persecución había de tomar un volumen infinitamente superior a las anteriores. Así fue en efecto. La persecución empezó en febrero del año 303 con la destrucción de la gran basílica cristiana en la corte imperial de Nicomedia. El obispo Antimo y varios cristianos preeminentes de la corte fueron ejecutados. Al propio tiempo se promulgó el primer edicto para todo el imperio, seguido a poca distancia por los otros. En estas leyes, que en su mayoría conocemos al menos en sus grandes rasgos, se reasumen todas las anteriores disposiciones que los emperadores habían dictado contra los cristianos, hasta la prueba del sacrificio idolátrico establecida por Decio fue empleada para desenmascarar a los fieles. De Valeriano se tomó la confiscación de los bienes de la Iglesia. Como detalle nuevo, se añadió la confiscación de los bienes inmuebles, inventarios de las iglesias, cosas de los pobres y sobre todo libros y escritos de toda índole. Sobre este último punto se concentró en los 2 primeros años el celo de los funcionarios. Los cristianos que entregaran libros o escritos
quedaban exentos de pena como si hubieran ofrecido un sacrificio. Esto dio pie para nuevos conflictos de conciencia y después de la persecución a nuevas disputas, pues los cristianos se reprochaban mutuamente haber entregado los libros o no haberlos defendido bastante. Los registros domiciliarios, destrucciones y otros vejámenes parecían no tener fin. Nos quedan todavía protocolos policíacos del África en los que se detalla concienzudamente todo lo hallado, desde ánforas para aceite hasta zapatos del vestuario de los servicios benéficos. Los martirios sangrientos fueron extraordinariamente numerosos. Eusebio cuenta como testigo de vista detalles horripilantes de lo que presenció en Palestina y Egipto. La mayoría de los mártires que posteriormente recibieron culto pertenecen a esta persecución y en primer lugar los famosos mártires romanos Sebastián, Pancracio, Inés, Sotero, Proto y Jacinto, Pedro y Marcelino y muchos otros. Poseemos actas de un grupo de África, Saturnino y sus compañeros que fueron sorprendidos en Salónica, Ireneo, obispo de Sirmio, un obispo Félix en África que se negó a entregar libros, Euplio, diácono de Catania, Fileas, obispo de Muis en Egipto, Claudio, Asterio y compañeros en Cilicia, Julio de Dorósporo en Misia, Dacio en Mesia, Cisprino en África. Tampoco esta vez las leyes persecutorias fueron aplicadas siempre en modo uniforme, aunque hubo martirios en todas las regiones del imperio. En gran medida, ello depende de la actitud del corregente encargado de cada parte. Galerio continuó la persecución hasta su muerte, que ocurrió en el año 311, y lo mismo hizo en Oriente Maximino Daya. Magencia, que aún sin ser reconocido por los demás césares, gobernaba en Roma desde el año 306, no parece haber dictado ninguna condena del César encargado de las provincias de Galia y la Britania, constando cuenta lactando que solo llevó a cabo un simulacro de persecución. Sin embargo, conocemos un número bastante importante de mártires precisamente de la Galia, pero los años peores fueron los primeros de 303 a 305. Luego se calmaron las cosas en muchos puntos, aunque en Oriente seguían los suplicios. Aún en el año 311 sufrió el martirio el obispo Pedro de Alejandría. En dicho año, Galerio, pocos días antes de morir, dictó un edicto de tono muy hostil a los cristianos, pero que de hecho contenía la orden no solo de suspender la persecución, sino aún de devolver los bienes, al menos los lugares de culto. Sabemos que inmediatamente después Magencia empezó en Roma a devolver los bienes eclesiásticos al Papa Melquíades. Por consiguiente, no es exacto decir, sin más ni más, que Constantino haya puesto fin a la persecución. De hecho, esta había terminado ya cuando Constantino subió al trono.
Lo que sí hizo Constantino fue imprimir un giro a la política imperial en el sentido de hacerla favorable a los cristianos y de conceder a la Iglesia aquella privilegiada situación dentro del imperio que excluyó para siempre toda posibilidad de que resucitaran las leyes de persecución. En esta medida tienen razón escritores cristianos al ensalzar a Constantino verdaderamente como liberador de la Iglesia, mas no como dicen muchos mal informados y que no conocen la historia de la Iglesia, que fue Constantino el que creó nuestra Iglesia. Vamos a continuar con una ojeada sobre las persecuciones en nuestro propio capítulo.